reunir este foro es para hablar acerca de las existencias fuera del binarismo. Y pues quisiera que pudiéramos hacer una pequeña presentación del lado izquierdo. Vamos a empezar de atrás para allá. Del lado izquierdo tenemos a nuestra compañera Zaid de Casabruja. Un aplauso. Y un gran aplauso a Casabruja. A huevo. Un gran aplauso. A huevo. De ahí, nuestra amiga Perdón, me impactó. Jamie, hola, ¿qué tal? Un aplauso para Jamie también. Sí, aquí se celebra. Chichipince también está con nosotros, acompañándonos. Aquí está Eduardo, mucho gusto. Y nuestra madre Mar. Bueno, las personas que estamos sentadas aquí, pues tenemos estas disidencias identitarias y experiencias diversas alrededor de esa identidad. Entonces, hoy quisiéramos conversar sobre nuestras experiencias, sobre nuestra vida, sobre cómo nosotros transgredimos con nuestra identidad, cómo nos encontramos. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles a nuestros panelistas a qué le nombramos no binario. Bueno, yo creo que desde mi experiencia, la no binariedad ha estado sobre todo presente como una postura política, como una forma de existir que resiste constantemente y que se atreve a transgredir la norma. Y bueno, ya hay suficientes cosas políticas en eso, ¿no? Pero también la interacción social, que es el ámbito de la política como tal, en interacción con las otras personas. O sea, lo voy a dejar ahí, voy a pensar un poco más, porque soy nerviosa, pero... Buenas tardes. Bueno, a mí sí me gustaría hacer un disclaimer, por si en unos años ven una investigación acerca de identidades no binarias. Así que voy a tratar de no intelectualizarlo tanto, van a disculpar. Eso me dijo mi terapeuta. Pero voy a intentar no hacerlo. Pero bueno, ¿qué es ser no binario? O sea, de por sí es una pregunta de investigación, ¿verdad? Pero creería que ya a un nivel como más práctico, más personal y político, sí consideraría yo que es cierta inconformidad, ¿ya? Del género, de las expectativas, de las obligaciones, de las imposiciones que vienen con el género que se nos asigna al momento de nacer. Y yo sé que puede haber como una discusión ya acerca de sexo y género, porque sí se puede considerar como cosas bien diferentes, pero sí es bien importante comprender que, por lo menos para mí, ser no binario es inconformidad y un posicionamiento político, de decir, no, maje, o sea, no. O sea, yo, no. Para mí, eso lo pensé justo ayer, eventualmente recordando mi participación en este foro, y también porque estaba redactando el racional de la galería, momento de promoción. Acérquense a ver la galería cuando termina el foro. La mayor parte de piezas habla sobre la identidad, entonces creo que sería bonito que se acercaran también para interpretar cómo cada artista ha decidido retratar su cuestionamiento sobre identidad y su experiencia sobre su identidad. Entonces, redactando ese racional, pues estaba pensando que al final, pues la identidad es una construcción individual, pero esa construcción individual nace también de la socialización con otros, ¿verdad? Nace de entenderme en otros y de entender qué es lo que existe allá afuera. Entonces, a partir de esto, ¿qué voy a construir yo internamente, aquí adentro? ¿Qué voy a construir y qué es lo que quiero ser? No solo creo que no por capricho, no por decir como, no sé, quiero ser diferente y ya, ¿verdad? No, entendiendo que esas opciones que se me están dando, que son dos opciones, es un modelo dual impuesto que solo te permite identificarte de una u otra manera, y una manera es la legítima, ¿verdad?
Entonces, entendiendo esto, creo que para mí, individualmente, yo lo defino más que todo como un posicionamiento político. Como dice Jamie, creo que también es una inconformidad, pero para mí es más el no entender el binarismo. El no entender, el preguntarme constantemente, entonces, ¿qué me construye como mujer? Y el no encontrar una respuesta lógica para mí. No encontrar algo que me diga, sí, eso tiene sentido para poder definir a la mujer. Entonces yo digo, bueno, no siento que eso tenga sentido, tampoco quiero ser eso, no creo que me encuentro en eso, entonces yo decido no ser ninguna de esas. Creo que también es importante entender que dentro de la lingüística puede ser también paradójico. Para no identificarte con algo, tenés que decir ese algo. Vea, como para no identificarte con lo binario, tenés que decir que no sos binario. Entonces, para mí, yo lo encuentro bien paradójico y lo encuentro frustrante también. Encuentro frustrante que la lingüística sea un limitante. Pero ese término es con lo que más se acerca la exploración que yo he hecho sobre mi identidad. No creo que lo defina totalmente, porque yo creo que el cuestionamiento, todas las ideas que tengo aquí sobre identidad, de género específicamente, hasta me cuesta explicarlas porque no siento que la lingüística pueda definir todo eso y pueda explicarles ahorita realmente lo que yo estoy sintiendo sobre la identidad de género. Pero ese término específicamente creo que es lo que más se acerca a lo que yo he cuestionado sobre el binarismo mismo y sobre dónde yo me ubico en todo este multiverso, que es justamente como se llama la galería. Se escucha, sí. Pues yo defino lo no binario como una experiencia del género más allá del binarismo, más allá de conceptos como lo femenino, lo masculino, definirnos una de esas categorías. Quisiera retomar el sentido de transgresión que retoman mis compañeros, porque ser no binario siento que también implica mucho cuestionamiento, cuestionarnos esas categorías de qué es lo femenino, qué es lo masculino, y llegar a un punto de decir, pues no, ni uno ni otro, o sea, no me voy a limitar a una categoría como tal. Entonces, hablarlo como una experiencia siento que tiene que ver también con la forma en la que nosotros construimos nuestra identidad también, porque al final es como un relato, una historia de nosotros mismos. Pues sabemos que cuando contamos una historia, pues venimos y decimos, es como que ordenamos en nuestra mente todos esos acontecimientos para darle un orden. Entonces encontramos como un inicio, un punto de partida, qué es lo que empezó a hacer ruido. Y luego llegan esos cuestionamientos, a modo que le vamos dando forma a esa identidad. Y esa identidad es la misma experiencia. Así vamos construyendo como qué implica ser no binario. Hola. Pues sí, o sea, repito todo lo que por dos. Pero supongo que para mí también el no binarismo es habitar o aceptar o abrazar la infinidad de posibilidades que trae la experiencia humana. Es atreverse a vivir sin miedo, sin limitaciones, sin demarcaciones, en todo lo que implica, no solo en tu expresión y identidad de género, pero en toda tu vivencia humana que tan seguido nos ponen estas como cajitas donde tenemos que ir. Y para mí, como existir como persona no binaria es medio como sacarle el dedo a todo eso. Y creo que poder verme a mí de esa manera, como sin límites, sin reglas, me permite a mí ver a las otras personas de esa manera y ver al mundo de esa manera, como sin reglas, básicamente. Yo solo quería agregar algo, porque dije que lo iba a pensar, entonces ya lo pensé. Y es que, vaya, yo creo que ahorita hemos definido esta cuestión como desde un lugar como bien racional, pero estaba pensando que sí, creo que es un proyecto, creo que el ser no binario es como un proyecto existencial, un proyecto de vida, una postura política, un constante cuestionamiento de la identidad, qué es lo que soy al final, cuáles son todas estas características que quiero definir, con las que me quiero definir, pero también es una experiencia corporal. O sea, creo que no podemos obviar el habitar un cuerpo sexuado, sobre todo,
Y la disconformidad, es que yo sé que después vamos a entrar a lo mejor en experiencias, ¿verdad? Como... Ah, ok, vaya, me adelanté. Visionario. Bueno, la cuestión es que, a ver, lo que yo quería subrayar es que también es una experiencia que puede ser de mucho gozo o de un montón de dolor. O sea, porque es que la disforia existe. O sea, la disconformidad con el cuerpo existe. El encontrarte habitando un lugar que no te representa existe. Y duele al final y provoca, pues eso, ¿no? O sea, tristeza, disconformidad, ganas de cambiar. O sea, yo cuántas veces he pensado en operarme y hubo una cuestión así, lo he considerado. Y es que eso también, o sea, creo que podemos ligar las dos cosas, porque es un todo al fin y al cabo, ¿verdad? Y constituye como un sistema. Entonces eso quería agregar, que es cuerpo también, que es como dolor, que es disconformidad, que es picazón de, uy, me quiero quitar la piel, me quiero quitar esto, me quiero quitar lo otro, quiero ponerme aquello, no sé, quisiera poder desarmarme, ser un cyborg, una cosa así. A veces, ¿verdad? Y a veces no, a veces todo está tranquilo, y a veces me encuentro en un lugar bien bonito y digo, cuida, qué genial habitar este cuerpo. Y así, o sea, los días pasan. ¿Verdad? Bueno, sí, y como decía, para ahondar en lo que estaba en la última intervención de Chichi Pince, realmente considero de que todas estas diversidades de experiencias van arraigadas exactamente a lo que es una. Esa capacidad de autopercibirte, de cuestionarte y también de vivir en tu propia carne lo que significa. Y ahondando en eso, quisiera, pues, si nos pudieran compartir un poco más acerca de sus experiencias, cómo construyeron su identidad. Bueno, como backstory, my life story. Yo cuando fui chiquita hice gimnasia y para mí, por ser percibida como niña o mujer, sí viví un montón de sexualización que en ningún momento pedí. Y eso sí me llevó como a esta idea de mi cuerpo de sentirme divorciada de él, ¿verdad? O sea, es lo que decía Marcia, como esta disforia de, o sea, ¿por qué tengo que tener chiches? O sea, who said that? O sea, ¿quién dijo por qué? O sea, no entendí. Una chiche diferente. Ajá, o sea. O sea, no entre uno. Cabal, entonces, para mí sí fue como, esa fue la primera vez que yo dije como, yo quisiera que mis chiches fueran como imanes, o sea, como quitármelas y ponérmelas cuando yo quiero, ¿verdad? Como un accesorio, to make it fashion. Pero, o sea, eso fue como a una temprana edad que yo no comprendía como muy bien, ¿verdad? ¿Qué era? Entonces, a medida fue pasando los años y ya hace como 3 años, justo para la pandemia, ¿verdad? We love to see. Que como yo pasaba sola todo el tiempo pensando, sí, empecé como, juela, yo creo que yo no soy mujer. O sea, como por eso mismo que decía de las imposiciones o de las expectativas, porque mucho se decía en mi familia o en espacios tanto académicos como productivos, como etcétera, etcétera, que es esto de ser mujer. Y o sea, no sabría cómo explicarlo porque incluso ahora, porque eso es algo que pasa también, no sé cómo aquí mis compañeros lo experimentarán, de que hay una asunción de género, es decir, que las personas te ven y dicen, ah, ella es mujer, es una muchacha. Y sí, pero no. Precisamente porque el ser mujer para mí me atraviesa y lastimosamente estoy subyugada como a eso, ¿ya? Que no tengo derechos. Y si no tenía derechos como mujer, pues como no binaria tampoco. Entonces, para mí, construirla fue desde esto de, vaya, yo me siento bien inconforme, primero, por una parte con mi cuerpo, no a un nivel tan heavy como otras personas lo viven, pero sí está ahí y es real y lo tengo que nombrar. Y luego también esto de sentirme como, ahorita sí sé que me veo más femenina, pero en un momento sí me llegué a percibir y a sentir más masculina. Y fue como reconocer eso también, que fue así de, bueno, o sea, yo estoy segura que no soy un hombre,
pero también estoy segura que no soy una mujer. Y eso es algo que hasta el día de hoy me sigue atravesando. Porque, o sea, la socialización como mujer sí ha sido bastante fuerte. O sea, en todos los aspectos, ¿verdad? Y creo que es por eso mismo de que no puedo obviar esa parte que decía Marce, que habitar un cuerpo también para mí ha sido como una carga, porque yo quisiera hacer un concepto, o sea, sin cuerpo, y estar ahí, y como la Jane, wow. Pero lo Jamie. Pero también es como eso, ¿verdad? Que también que no se respeta mi identidad en muchos espacios, que no se me pregunta, ¿verdad? Si soy mujer o si soy, qué puta soy, ¿verdad? Solo es como, las mujeres aquí, ¿verdad? Entonces, para mí fue construirla desde, otra vez, esta inconformidad, pero también desde mi propio reconocimiento y quizás algo más como personal de, bueno, o sea, yo soy no binaria y yo lo voy a vivir de esta forma, que es también de una u otra forma, quizás como mecanismo de defensa, diría yo, el no tratar de incomodar, más que todo a mi familia, pero no vamos a entrar en ese tema, precisamente porque, o sea, yo vengo de una familia súper católica, ¿verdad? Entonces sí soy aceptada, pero creo que es como, es la válida, porque en mi casa me dicen Mariana, me dicen Jane. Y ha sido como esto precisamente, de que ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Verdad? O te vas a casar. Y yo sí, I'm gay, o sea, no va a pasar. Entonces sí ha sido una construcción que ha tomado un montón de tiempo, ha tomado también discusiones con otras personas, bueno, la Marcia, también viendo otras experiencias que no puedo negar, que también parte importante de esto ha sido la naturaleza también de lo que estudio, que es la antropología, y es como comprender a lo humano, que es muy difícil, pero sí ha sido como esa pregunta que empezó con, o sea, ¿y qué significa ser mujer? O sea, porque no hay una respuesta concreta, o sea, creo que sí la hay, viene desde ese punto de vista bien hegemónico, ¿verdad? Y que se debe preservar el status quo. Entonces ha sido esta construcción gradual y que no creo que ya esté finalizada, porque yo sí creería de que las identidades como en general de cualquier persona no son estáticas, sino que son dinámicas, que van cambiando y que, o sea, muchas cosas pueden cambiar en cualquier tiempo, y es como decías ahí, ¿verdad? O sea, quizás en el pasado me sentí más masculina, ahorita me siento bien femenina, quizás mañana me sienta de otra forma, y quiero decirme, ¿verdad?, que está bien, que no tengo que responder al sistema capitalista, ¿verdad? Porque al final del día todas nuestras experiencias se ven atravesadas por eso. Yo creo que mi identidad no está construida. Siento que ni siquiera he descubierto qué putas. Por eso les digo que tal vez el término nominal, que es como lo más cercano a lo que mi exploración ahorita ha llegado el punto en el que he llegado es ese término. Pero creo que lo que estoy construyendo lo estoy construyendo a partir de mi socialización con otros seres humanos. Por eso al principio también les dije lo de qué importante es escucharnos, qué importante es escucharnos aquí, escucharnos entre todos, porque yo puedo descubrir tanto de mí misma a través de que ustedes me hablen a mí, como entender tantas cosas de mi ser y viceversa, ¿verdad? Y justamente yo me acuerdo que la primera vez que me cuestioné, cuestionar el género es algo que siento que no recuerdo cuándo empezó, pero el escuchar el término no binario y poder cuestionármelo y pensármelo y masticarlo y consumirlo, fue porque yo precisamente conocí a una persona que se identifica como no binaria. Ella ya no está aquí en el país por el momento, entonces mi contacto con ella fue tan fugaz, tan rápido, pero siento que me dejó tantas preguntas y me dejó tan como excitada de poder seguir pensando en eso. Yo no paraba de pensar en eso, y de preguntarme, antes de ser mujer y ser hombre, ¿qué puta es identidad? Eso es como la primera pregunta que me hacía.
Y luego, ¿qué es ser mujer? Entendiéndolo como que yo siempre he sido una persona socializada como uno. Entonces, es la primera pregunta que me hacía, pero también me hacía esa pregunta de por qué no ser hombre. ¿Por qué no me encuentro, por ejemplo, en una existencia trans? Y pensaba mucho en eso de que al final para mí, y dentro de todo lo que he masticado sobre el género, pues las respuestas a ser hombre o mujer siempre terminan siendo definiciones sociales. Entonces, definiciones de que esta persona dijo que eso es ser mujer, esta persona dijo que eso es ser hombre. Entonces, dentro de eso no me encuentro en ninguna, pero más que no encontrarme es que no le encuentro sentido, que es lo que les decía al inicio. Entonces, a través de esta socialización con esta persona, esta amistad que empecé a germinar con esa persona, fue que yo me empecé a preguntar un montón de estas cosas. Y creo que, por ejemplo, hay muchas cosas, creo que también ha sido importante poder conocer otras existencias que han vivido lo no binario muy diferente. Por ejemplo, la relación entre la androginia y lo no binario, la relación entre entre lo no binario y la feminidad, o lo no binario y lo masculino. Siento que me ha ayudado un montón porque he podido ubicarme a mí misma también, ¿verdad? Por ejemplo, conocer a personas que se identifican como no binarias y que son muy andróginas, y que, por ejemplo, la primera reacción de nosotros cuando les vemos es preguntarnos cuál es su pronombre o cómo le digo. Pero como una persona que se ve muy femenina, lo que dice Jamie, como asumir, ¿verdad? Eventualmente es algo que todos hacemos, estamos acostumbrados, es el ejercicio hegemónico y ese es el ejercicio natural, el que estamos acostumbrados naturalmente. Entonces, el que automáticamente alguien me diga ella, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, está bien, porque al final, dentro de las definiciones que tenemos, vos me ves y me vas a decir ella. Pero también por qué, e incluso lo pensaba con el nombrarme ella, que siento que no es algo que yo haga porque el pronombre, no sé cómo explicarlo, creo que el pronombre ella yo lo he adoptado porque es la única manera de incomodar. Si yo digo que soy una persona no binaria y que me digan ella, nunca voy a incomodar, y eso me emputa. Como que no entendás, como yo me identifico como no binaria, pero como te estoy diciendo que me trates de ella, te va a valer verga, porque vos podés seguir utilizando tu lenguaje naturalmente y no tenés que incomodarte en decirlo. Entonces, incluso mi pronombre es un posicionamiento político, o sea, es un posicionamiento que yo he decidido adoptar porque quiero que penses también en mi existencia, quiero que si te estoy diciendo que yo me identifico como no binaria, lo penses, o sea, no que te valga, vaya, está bien, hagámoslo a un lado y seguimos socializando, no, o sea, para poder relacionarte conmigo es algo que también tenés que masticar. Entonces, es algo que me pienso con el pronombre, con mi expresión de género, vea qué es lo que significa también verme así de femenina, digamos, porque también la feminidad dentro del feminismo es algo construido de otras maneras y desde otros movimientos también, pero también cómo todas esas cosas convergen. Cómo converge mi orientación sexual, mi identidad, cómo converge también la expresión de género, mi socialización con otros. Entonces, creo que ha sido bien chivo, podría definirlo yo, el poder pensar tanto en esto de la identidad, ¿vea? Sí ha sido doloroso, cabal, como dice Marce, porque hay muchas cosas que nunca te van a entender. Y es bien frustrante también, incluso a veces pensar que, cómo concebir que la gente te concibe ridículo, digamos, o como que no tiene nada de sentido lo que estás diciendo. Entonces es como tiene mucho sentido. Entonces es frustrante también, es frustrante tener que explicar. Una vez me subí a un Uber justo para el Pride del año pasado, que ni siquiera me podía decir qué era ser mujer, más allá de la genitalidad, por ejemplo. Entonces, como explicar qué es lo no binario, ya necesitas unas 40 sesiones de esta, ¿verdad? O sea, unos 40 viajes de Uber para que puedas entender un poquito. Y en ese viaje único no iba a lograr nada, ¿verdad? Entonces yo solo le escuché que hablaran, toda la homofobia que quisiera hablar y lo que sea, y toda la transfobia que quisiera decir, porque igual, o sea, ¿cómo iba a ser? Que me entendiera incluso qué es el género, ¿cómo iba a ser eso? Entonces, como también son momentos bien frustrantes en los que te preguntas cómo también vas a hacer que la gente te entienda, o cómo, y también porque al final sí necesitas cierta comprensión para poder vincularte, o sea, no es como que puedes decir, no necesito que nadie me entienda, no necesito que ustedes me entiendan, o sea, yo vivo por mi cuenta, no, eso es imposible, somos seres sociales. Entonces, es frustrante,
pero mi experiencia creo que más la pienso como algo chivo, como también me siento orgullosa de lo que he descubierto de mí. Siento que me siento muy orgullosa de poder preguntarme tanto y de pasar en constante pregunta y en constante ¿qué pedo? ¿Qué pasa con el mundo? O sea, siento que es chivo poder pasar pensando todo el tiempo también. Y creo que por eso también me emociona tener esos espacios, porque es chivo poder pensar entre todos y construir pensamiento, que eso es algo tan necesario, construir pensamiento a través del arte, construir pensamiento entre juventudes, que es tan necesario. Entonces, eso. Mi identidad como persona no binaria se construyó a partir del ruido. Ruido porque desde pequeño yo recuerdo que en mi casa yo siempre me crié con mujeres, nunca hubo una figura paterna como tal. Entonces mi abuelita solía decir, porque soy el hijo mayor, entonces mi abuelita solía decir, vos vas a ser el hombre de la casa, vos sos el hombre de la casa. Y eso hacía ruido, era como, ¿qué significa eso? Luego en la escuela uno socializa con sus compañeros, compañeras, ¿y qué te dicen? No sos hombre porque no jugás fútbol, no sos hombre porque no tenés novia. Y uno empieza como a cuestionar si le hace ruido, o sea, ¿por qué? Y decía, sos mujer porque no sé qué, porque sos bien afeminado. Y el ruido, pues la sociedad lo tiende a uno como a definir por su sexo, por los genitales. Entonces había llegado a un punto en que decía, bueno, pues soy hombre. Pero incluso el afirmarlo era como, soy hombre. Y hacía ruido. Porque, ajá, sí, exacto, y era como que, sí, pero no se sentía como cómodo. Incluso mis amigas, es como que, a veces uno hace algo y es como que, es que hombre tenías que ser. Ruido. Ajá. Entonces, luego en determinado punto, como decía, creo que Chichipín se dijo lo de el acuerparse, como hacerse parte del cuerpo. Creo que después del ruido vino como el apropiarse de mi propio cuerpo. Y eso recuerdo que empezó, de hecho, como este cuestionamiento, cuando fui a un taller de Vogue que se dio en el Centro Cultural de España. Entonces, pues, saben, es como que abrazar la feminidad y yo iba pam, pam, pam. Y me gustaba. Era como que, hey, qué chido. Pero luego era como salir de ahí, de ese espacio, y volver a, ¿qué te define? Es como que, pero que sos hombre. O sos un hombre afeminado. Y es como que, ruido. Pero entonces empieza ese apropiamiento de mi cuerpo. Como decir, no, a partir del Vogue, pues, yo abrazo mi feminidad. Y también por eso decía que ser no binario también implica como mucho cuestionamiento, porque es también como cuestionarse qué implica la masculinidad, la feminidad. Entonces, pues ahí empezó como un poquito a hacer sentido las cosas. Era como que no, pues me hace mucho ruido a la categoría de hombre, lo masculino. Y me gusta, de hecho, abrazar como el concepto, todo lo que implica la feminidad. Luego, pues, empecé yo a salir con quien ahora es mi novio. Y recuerdo que cuando empezamos a salir me preguntó, ¿cuáles son tus pronombres? Y yo me quedé así como que, nunca me habían preguntado eso. Y fue, o sea, qué bonito pues, porque alguien por primera vez le pregunta a uno por sus pronombres. Y fue como que, pues, él, ella. Y creo que esa respuesta y ver como la validación que me dio esa persona, como crear ese espacio seguro, fue como que, qué bonito, sí, soy una persona no binaria. Y pues ese fue como ya el punto de partida oficial, como las personas decían, pero ¿sos hombre? No, soy una persona no binaria. Y luego pues vinieron los cuestionamientos de feminidad, masculinidad. Y dije yo, ¿cómo explico? Que sí, por momentos me puedo sentir una persona masculina, por momentos me puedo sentir una persona femenina. Y entonces es como que descubrí el concepto del género fluido. Y yo quedé enamorada de ello. Dije yo, pues qué chivo, porque precisamente así es como me siento. Por un momento
pues podría ser una persona masculina, abrazar la masculinidad. Por momentos pues podría, me siento súper bien abrazando mi lado femenino. Y está bien. Entonces no es necesario que eso pues encerrarlo en una categoría. Entonces así fue como pues, fui construyendo mi identidad a partir de mucho ruido, pero también a partir de apropiarme de mi cuerpo. Y algo, o sea, todo eso del Vogue que les cuento también fue como paralelo a la expresión de género, experimentar con la expresión de género. Yo recuerdo que hubo un punto en el que dije yo, no, voy a dejar crecer el cabello. Y así. Y bueno, ya lo tenía largo, extraño el cabello largo, pero era como que me permitía jugar un poco más con eso. Como, cuando suelto, puedo ser una persona, no sé, puedo jugar con la feminidad, pero también lo puedo dar suerte, puedo ser una persona que abrace la masculinidad. No, entonces, volvemos a lo mismo, son cuestionamientos. La expresión de género, ¿sobre qué está basada? Y al final, pues, es fluir entre estos espectros que la sociedad define, pero lo principal siento yo que fue decir, pues no me voy a encasillar con ese binarismo. O sos femenino, o sos masculino, sos hombre, sos mujer. Pues no, entonces creo que así fue como le he ido dando forma. Digo que le he ido dando forma porque pues mi identidad siento que sigue como un proceso. Pero me gusta eso, me gusta fluir. Sí, siento que todos acá han dicho como las palabras inconformidad, incomodidad, y eso que vos decís del ruido, me hace mucho ruido, a mí también. Desde mi experiencia personal, yo desde que tengo memoria he sentido esta inconformidad con el género y con el rol de género que se me fue impuesto, ¿verdad? Desde mi niñez, pero en términos de construir mi identidad no binaria y a hacerlo adrede, no sé si esto es algo con lo que ustedes se pueden identificar, pero siento que llega un punto en donde ese ruido se vuelve tan fuerte, tan insoportable, que llegas a construir tu identidad por necesidad, porque no tenés otra opción. Creo que un montón de gente ve como toda la cuestión trans, y especialmente la no binaria, como una opción, como que estás jugando con el género, probando diferentes cosas, y eso es cierto, pero al mismo tiempo no es solo probar, sino que necesitas hacerlo, ¿verdad? Para sentir bienestar, para sentirte satisfacción y sentirte como tu propia persona. Yo estudié en la universidad en los Estados Unidos, en un lugar como súper liberal, en donde eras asumido queer hasta que comprobaras lo contrario. Entonces, como la Casa Rosada. Pero, o sea, pasé mi adolescencia y mis 20, los tempranos 21 ahí hablando más que todo inglés, más que todo refiriéndome a mí misma en inglés, y yo sentí la necesidad de construir mi identidad con propósito cuando regresé a El Salvador a volver a hablar en español, que es un idioma, como todos sabemos, muy, muy binario, y me encontraba con esta incomodidad tan horrible, tan terrible al tener que referirme a mí misma. Y todavía lo hago, que yo no termino las palabras cuando me refiero a mí misma, porque aún el ella y la S no se siente del todo bien, entonces yo solo no digo la A o la O, solo no termino la palabra y solo bajo la voz, y se siente súper raro. Y esos meses o esos años cuando recién acababa de regresar de los Estados Unidos y ya volviendo a hablar español, solo como esta incomodidad constante, y también constante de que se me refiriera a mí de una manera que verdaderamente es difícil de expresar, pero es un dolor, es como una aguja que te meten cada vez que se refieren a ti, o que tú tenés que referirte a ti mismo de una manera que no te define. Entonces a eso me refiero con la necesidad, que llega un punto en donde las palabras no bastan y el lenguaje que tenés no basta, y tenés que ver cómo vos construís tu propio lugar, y es una coexistencia bastante difícil. Yo
no sé si es la palabra o como muy extrema, pero se siente como un exilio afuera de tu propio lenguaje, que ni tu propio lenguaje puede describirte o puede definirte, y tener que encontrar las palabras para ti mismo, para poder tratarte a ti mismo con dignidad y como poder reclamar la dignidad que mereces como cualquier otra persona. Entonces, para mí, mi proceso fue a partir de eso, de que para mí el español, mi idioma, no era suficiente. Y ya al aceptar eso y como verdaderamente internalizarlo, me permitió a mí hacerlo más conscientemente, buscar las palabras, como adueñarme de esa identidad no binaria, empezar a tratar de socializarla con mi familia, con mis amistades, y es algo que todavía es bien difícil. No me acuerdo quién dijo que eso de no querer incomodar, creo que fue Jamie, no quiero molestar, o sea, pedirle a todo el mundo que cambie su manera de hablar solo por vos es un acto bien difícil, ¿verdad? Y para mí es difícil porque como yo voy a apelar por el derecho de cualquier otra persona de sus pronombres, de que se les respete, pero por alguna razón cuando lo tenés que hacer por ti mismo es mucho más difícil. Y siento que todo el mundo estaba como súper chistoso, diciendo bromas, y yo soy como, súper darks, color, pero la verdad es que una experiencia... Pero me parece importante decir de que también tiene con mucho, es una experiencia bien dolorosa, ¿verdad? Como tomarse ese tiempo de darte tu lugar y construir tu identidad, a pesar de que tu entorno no lo permite o no lo acepta tan rápido. Y este lenguaje en particular tiene tantas barreras, tantas barreras. Y lo peor, que es lo que más me emputa, que es un lenguaje colonial, ¿ya? O sea, tampoco hay que olvidar eso, no es nuestro lenguaje, o sea, no son nuestros conceptos. Y de hecho con Jamie Said hablábamos, porque Jamie está haciendo una investigación sobre personas no binarias. Y Said y yo somos sus sujetos de estudio. Entonces hablábamos como de que es bien importante también en estos casos, o sea, reconocer esta deuda histórica que tenemos, ¿verdad? Como territorios colonizados, como territorios también que han sido, pues sí, históricamente aniquilados, o sea, nuestra memoria originaria, de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Porque no tenemos raíces, o sea, o al menos nos las cortaron, y nos las cortaron súper feo. Pero cómo se ven esas cosas de la no binaridad en otras regiones, desde otros pensares, ¿verdad? Pensares que decoloniales, descoloniales, o sea, es una cosa bien maravillosa porque yo medio he visto, ¿verdad? En lugares donde comprenden estas cosas y hay como 6 formas de género, ¿verdad? O sea, como 6 géneros, o es una cuestión así de que toda persona tiene 2 almas y una onda así como súper bonita, que siento que va más, o sea, da más para usar, es más fértil para pensar esas cosas y para autodefinirse. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hablando castellano y siendo limitadas, ¿verdad? Eso con la cuestión del lenguaje. A ver, mi experiencia personal, 2 cosas: internet y trauma. O sea, esas 2 cosas, dolor, o sea, vacío. Porque, bueno, el internet, porque, pues sí, yo también vengo, y quién no, a lo mejor no sé, pero de una familia como bien católica, y a mí me dejaron accesar a internet desde bien temprano. Entonces, vea, uno aprende cosas en internet que no ve en otro lado y se empieza a cuestionar. Es peligroso, sí, pero digamos que también trae un montón de ventajas para empezar a construir lo propio. El trauma, bueno, y aquí quería retomar lo que vos dijiste ahí, de que te imputaba el no usar el ella, ¿verdad? Y yo entiendo, solo que creo que desde mi experiencia, pensando en eso que dijiste, es, a ver, ¿por qué uso yo ella? Porque es que a mí siempre me nombran en masculino. Es bien interesante, o sea, le voy a contar una anécdota. Estaba yo en Los Chorros, en el Turicentro de Los Chorros,
Mm, y, y yo estaba haciendo fila para irme a cambiar porque iban a cerrar a las 3. Y yo andaba un bikini y un short. Y yo decía, juela, so fem, o sea, me veo tan femenina. Jamás me he visto tan femenina en mi vida. Y viene este señor, un señor, el vigilante, y viene y me dice, mire muchacho, los baños de hombres están del otro lado. Y yo, ¡oh! ¿Qué pedo? Y en ese momento yo entendí que ese hombre, esa persona, chulone, pude haber estado yo y me hubiera dicho, mire varón, los baños están del otro lado. Entonces yo ahí dije, no, es que esto ya no se trata solo de la ropa, o sea, esto va más allá, yo no sé qué es, o sea, yo como pues sí, soy cáncer, yo digo, esto es una cuestión de energía, o sea, es una cuestión de actitud, de alma, yo qué puta sé, pero es que siempre, y eso en parte ha sido traumático porque, o sea, uno de niña, pónganle, o sea, en escenas familiares, llega el mesero y me dice, ¿y qué va a querer el muchacho? Y yo sin saber nada, ¿verdad? Entonces toda mi familia se ríe. Y mi papá que viene y me dice, ay hija, tenés que dejarte crecer el pelo. Y yo, puta papá, es que vos no entendés ni mierda, ¿verdad? O sea, entonces también es como, pues de eso viene, o sea, de experiencias y de foguearse en la vida. Entonces por eso creo yo que también incorporo el ella a mi vida, porque bueno, si vos me ves y decís un varón, ella, o sea, puedes decirme ella también, ¿verdad? O sea, porque pues, y yo creo que esa es mi experiencia, o sea, una cuestión bien interesante, siempre la misma historia y ahora ya me río, o sea, una garra fuerza, ¿verdad? Una garra actitud, ya sabe, entonces, y al señor yo le dije al vigilante, no, yo aquí estoy bien, no se preocupe, ¿verdad? O sea, yo sé, y yo solo me reía, y él, no, pero están del otro lado, no, aquí, tranquilo, vea, váyase, o sea, váyase, señor. Entonces, eso también, pues, es una cuestión bien interesante, creo que bien personal, y esa es la mía. Ajá. Bueno, muchas gracias a todos por compartir, por abrirse, ¿no? Porque vulnerarse es difícil. Y ahorita me voy a tomar el atrevimiento de darle vuelta a las preguntas, ya que han estado hablando tanto acerca de, hablando sobre la orientación, la expresión de género y la identidad, ¿cómo convergen estas tres definiciones en cada existencia de ustedes? Creo que solo regreso a lo que dije al inicio, de que para mí, mi manera de como tratar de vivir mi vida se trata de eliminar esas limitaciones o esas definiciones. Entonces, para mí, o sea, todas esas tres cosas influyen una en la otra y sí son diferentes, pero al mismo tiempo son la misma cosa. Y especialmente cuando hablamos sobre la orientación sexual, nosotros, o sea, tenemos esta tendencia a tener que definirse a uno primero para poder después definir a quién te gusta, como veas, sos una mujer lesbiana porque sos mujer y te gustan mujeres, sos un hombre gay o lo que sea. Entonces tiene que ver un montón con autodefinirse primero para poder determinar su orientación, y todas esas son identidades políticas que tienen su importancia cultural y social y política y todo eso. Pero para mí se trata de que ninguna de esas tres cosas son definidas, ninguna de esas tres cosas son permanentes, y todas pueden cambiar, intercambiarse, darse la vuelta, desaparecer, volver a aparecer y solo existir en el momento. No, yo creo que no convergen, o sea, yo soy un desvergue y mi identidad es un desvergue. Es que es bien confuso, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste, soy súper de acuerdo, creo que hay mucha fluidez, pero también la necesidad de encontrar cierta fijeza, o no sé si es como esta presión social, ¿verdad? Porque al final también son categorías que hay que defender porque queremos derecho, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Entonces es, creo que un constante aprendizaje. Yo voy a dar esta respuesta súper vaga. Ajá. Aprendo todos los días y ya. Yo sí diría que hay una diferencia entre el estrés. Y justo, o sea, bueno, hay una autora. De hecho, Pero les quiero recomendar. Hay una autora que se llama Monique Wittig, que ella hace como un trabajo acerca de las lesbianas y el posicionamiento político. Y ella se define como, no sé si la estoy confundiendo con la Gail Rubin, pero una de las dos tiene como esta onda de que se identifique como sadomasoquista siendo lesbiana. Es una onda bien chiva. Pero ella sí, o sea, sí plantea, y lo estoy tratando como de manera intelectual porque creo que hay algo como de esencia dentro de eso, que es que es una diferencia que atraviesa el cuerpo y que es como decía Mar, de una u otra forma sí convergen, pero no es la totalidad. O sea, la expresión es como vos decidís presentarte ante el mundo, ¿verdad? Y de una u otra forma es como te gustaría o no ser percibido. Entonces eso creo que es importante comprenderlo. De ahí con tu orientación, yo sí estoy igual que Marce, que Chichi Pince, porque yo también me considero un desvergue y no creo que haya como una categoría que yo pueda decir, yo soy bisexual, o soy pansexual, o soy polisexual, o soy etcétera, etcétera. Entonces, para mí sí me da como algo cringe que tenga que definirme como una cosa como tal, ¿verdad? Y creo que a través de eso viene esto de la pregunta de tener una identidad, a quienes también compete el tener una identidad, porque para mí esas cosas sí responden, quieras o no, al mismo sistema capitalista. O sea, no hay otra manera también de ponerlo, porque vaya, o sea, ya poniéndolo como a un nivel personal, que lo personal es político, para mí también dentro de lo LGBT, algo que a mí me incomoda un montón es el hecho de que existan tantas categorías para poner a todas las personas, pero sí cuestiono eso, ¿para qué sirve? ¿Y por qué está ahí? Y la respuesta que yo de manera muy prematura he tenido es de que es el mismo sistema colonial e imperialista. O sea, porque no podemos negar, ¿verdad?, que tenemos la influencia de Estados Unidos. Y o sea, históricamente Estados Unidos ha estado en todas nuestras mierdas. O sea, la guerra. O sea, no, contrario. Pero sí está ahí. Entonces, por eso también yo siento cierta comodidad en también no nombrar algo, porque, o sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, sí, siendo como bien críticas. O sea, ¿por qué es necesario vos ponerte una etiqueta? Y yo comprendo, y esto quizás se puede sacar de contexto si alguien me escuchara, de que también es como decía Said, es importante nombrar aquello, ¿verdad? Lo otro, porque si no, no existe. Y eso creo que es por eso, precisamente, porque por lo menos yo me siento cómoda en lo no binario, porque estoy fuera de eso, ¿verdad? Y es importante reconocer eso, pero ya a un nivel como más orgánico, más filosófico incluso, ni siquiera sé si me siento bien con el no binario, porque es cuestionar también, o sea, las personas me van a llegar a comprender como otro género, como un tercer género, y eso no es lo que es. Y es eso también, un posicionamiento político. Creo que lo hice bien aburrido mi respuesta, pero es que siento que no hay, por lo menos de mi parte, no hay otra manera de como ponerlo y expresarlo más que son cosas diferentes que sí me atraviesan y que en lo que lo puedo resumir como Marce es que también soy un desvergue, o sea, o sea, sí, vea. Yo creo que sí podrían converger esas categorías en determinado punto, y es en la forma en la que vivimos la sexualidad y que construimos nuestra sexualidad, porque creo que la categoría con la que empezamos todo este descubrimiento y esa reflexión es con la orientación sexual. Como decir, cuando empieza como esa inconformidad de decir,
pues siento atracción hacia qué. Y es porque es la base, establecemos nuestras relaciones con quiénes. Entonces empieza uno como a apoyarse, a utilizar, no sé, sea así como servirse de estas categorías para ir construyendo uno su identidad. Entonces uno dice, soy una persona gay, soy una persona bisexual, soy una persona lesbiana. Pero como tal la sexualidad es dinámica. Siento que es como todo un flujo de cosas, de categorías. Entonces siento que empieza con la orientación, como definir esa orientación. Y pues en determinado punto una persona puede llegar a cuestionarse su identidad de género, a experimentar con la expresión de género. Y ahí es cuando uno va como sintiéndose que tiene propiedad sobre cómo vive su sexualidad. Porque es como quien dice, pues yo decido ser una persona no binaria, yo decido tener esa expresión de género. Entonces es la vivencia de la sexualidad. Y sí siento que como la clave es esa, son como herramientas, sí, porque siento que no es como lo esencial, como decir, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, porque al final pues son cosas de las que me puedo apoyar para ir construyendo quién soy, para vivir mi sexualidad. Bueno, de mi parte, creo que a mí se me dificultaría como definir en qué punto convergen, pero para mí, por ejemplo, sí, lo primero que pensé fue mi identidad y después pensé en mi orientación. Lo primero que pensé fue mi identidad por ciertas cosas que ahora entiendo que no están relacionadas. Pero, por ejemplo, yo me lo empecé a cuestionar cuando mis compañeros del colegio me veían como otro niño. Y ni siquiera por cómo yo me vestía, porque yo siempre he sido femenina dentro de lo que yo considero femenino. Sino que por ciertas cuestiones de mis actitudes, digamos. Como, por ejemplo, el comer mucho, o eructar, o decir malas palabras, o tener una expresión corporal vulgar, no sé cómo explicarlo. Como todas esas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo en mis retiros religiosos porque yo estuve en Remar, saludos al Colegio Maristas San Alfonso. Entonces en esos retiros yo me acuerdo que las niñas siempre me daban sus cenas, sus desayunos, sus almuerzos, y yo me comía como 3 platos. Y yo me acuerdo cómo solo esto cambiaba la percepción de que yo ya no era una niña. E incluso como siendo niña, ya no era un objeto deseable o un objeto de consumo para los niños, en ese caso los niños. Después creces y no sos un objeto de consumo para los hombres, ¿verdad? Y en ese momento era extraño porque yo decía, ¿qué pedo? ¿Cómo ya no se me va a percibir como una niña porque como mucho, o porque digo malas palabras, o porque los puteos y me están jodiendo? Como, incluso eso, como el defenderse, como el defenderse está asociado a la masculinidad, como el comer, incluso ahora que yo he empezado a cocinar, por ejemplo, lo del consumo de la carne, y cómo el consumo de la carne está asociado a la masculinidad, está asociado al hombre, y en sí todo el consumo de los alimentos, vea, como por ejemplo, los trastornos alimenticios es un mayor índice el que lo vivimos las mujeres. ¿De dónde viene eso? Eso también tiene su raíz social, vea. Y dentro de estas construcciones del género incluso. Entonces, como vivir todas esas cosas que se me abstrayera de ser mujer por estas cosas que para mí no tenía sentido, que se me abstrayera de, fue poco donde yo me empecé a cuestionar qué quería ser y por qué no soy lo que todas las niñas están siendo, o sea, porque yo no soy una niña. Y también cómo se te abstrae de la cualidad de humano, que eso es bien importante, Morales, que cómo se te abstrae de la cualidad de humano por ser mujer, cómo se te abstrae, por ejemplo, de la cualidad de humana por ser gorda, por ser una mujer negra, por ser una persona pobre. Cómo todas esas cosas te abstraen de la cualidad de humano, ¿verdad? Entonces era bien loco porque entonces yo de chiquita me di cuenta que yo no podía ser una niña por todas esas cosas masculinas que tenía, pero yo nunca iba a ser un niño, nunca iba a ser uno de ellos. ¿Y por qué también, verdad? Porque nunca iba a llegar a ser algo igual a ellos, que yo no lo quería, pero me daba cuenta cómo no estaba en nada, y ni siquiera ya no era ni niña, ni niño, ni humana.
Y creo que empezar a sentir esas cosas era tan extraño porque para mí no tenía sentido. Y también de niña vos tenés un gran sentido de pertenencia, bueno, siempre, pero de niña es una manera diferente en la que vos querés, vivís este sentido de pertenencia. Entonces ahí es donde yo me empecé a cuestionar mi identidad y después fue que empecé a cuestionarme mi orientación sexual a partir de eso. Mi expresión de género creo que ha sido como algo bien difícil de explorar, digamos, porque siento que yo no encuentro cómo vivir mi masculinidad de manera cómoda, pero tampoco encuentro cómo vivir mi feminidad de manera cómoda, y al mismo tiempo la androginia al final eso mismo tiene que ver con lo binario, sale de lo binario, los mismos términos que proponemos como algo no binario, pues nace de lo binario y es bien extraño descubrirse, es bien extraño, es bien confuso. A veces tenés unas ideas y después esa idea ya no, y no sé, después nada más no te encontrás y después un día sentís que puta, tenés una super respuesta y después al otro día no, se bota toda esa respuesta porque sí no tenía sentido y después al otro día puta, es una fluctuación de pensamientos y de sentires que yo al final creo que convergen en el sentir, eso más que todo, en lo que se siente en el cuerpo. Vea, como hay cosas que no puedes explicar, pero en las cosas que se sienten en el cuerpo vos las puedes entender. El sentir creo que es algo que completamente puedes entender y ahí es donde converge todo, ¿vea? Incluso esas otras definiciones que pueden estar fuera de la expresión de la identidad, de la orientación y que tal vez aún no hemos definido, pero pueden significar otra cosa y que convergen, y eso. Muchísimas gracias. Creo que para continuar con la conversación, quiero retomar a todas esas características que ustedes han mencionado dentro de sus intervenciones acerca de cómo también la identidad va tan, no necesariamente arraigada, pero con tanto contacto de lo social. Yo quisiera preguntarles a ustedes con tantas diversidades identitarias, ¿qué significa ser una persona no binaria o cualquier otra identidad que no sea la binaria en El Salvador? Yo pienso que significa no existir, porque es ridículo, es eso. O sea, yo solo pienso como si las existencias transbinarias es algo que la gente no entiende, mucho menos van a entender algo que es proponer algo fuera de ello. Entonces, yo creo que genuinamente es no existir. Bueno, aquí, o sea, ser no binario en El Salvador es ser invisibilizado. O sea, como que no... Yo juego mucho con no ser percibida, pero es porque huevo no soy percibida, ¿verdad? Como una persona no binaria por esta asunción de género. Y porque creo que en el país la identidad binaria se ha construido de una forma que realmente sí responde a los intereses del Estado, que es esta idea de la familia tradicional, la verdadera familia. Porque sí es bien como, es bien evidente y creo que lo podemos ver durante, o sea, como los últimos años de cómo se ha tenido que, por lo menos eso de la ley, crecer con cariño, o no, es al revés, nacer con cariño, ley, crecer juntos, ajá. Entonces, estas dos cosas creo que sí dicen un montón acerca de cómo El Salvador opera en términos binarios, porque incluso, y viéndolo en cosas como bien sencillas, yo trabajo allá en la costa y hay varios trabajos del MOP, incluso, o sea, solo como para poner que hay personas trabajando, tienen que especificar hombres y mujeres trabajando, o sea, no puede ser personas, o sea, es hombres y mujeres trabajando. Y es un constante ejercicio de recordar que el país es binario. Lo vemos en lo institucional, con lo del DUI, o sea, creo que aquí cada uno tiene una experiencia diferente experiencia con esto del documento de identidad, pero claramente sí es importante eso de sos mujer, sos hombre. Y esto sí refuerza un montón, entonces la idea de que, así como decía Said, lo no binario entonces es lo ridículo, ¿verdad? O sea, es lo indeseable y también un poco yo diría que las personas lo ven como algo bien innecesario, porque muchas veces que yo he hablado como yo soy no binaria,
las reacciones han sido como de ¿y por qué? O sea, ¿de dónde partís para eso? Entonces, ajá, o sea, es como bien, como que te ven como que si sos, no sé, loca, ¿verdad? O sea, o loco, o loque. Entonces son un montón de cosas que al final sí forman parte un montón de que parten desde lo binario. O sea, no podría yo estar aquí sin reconocer que toda mi existencia se ha visto atravesada por lo binario del existir. Una tiene que existir dentro del ser mujer, porque vaya, quizás lo que decía Mar, o sea, yo sí considero que por lo menos aquí en el país, o esto mismo de no incomodar para mí ha sido porque en los espacios que me muevo no se va a comprender, o sea, que soy no binaria. Por eso mismo que, o sea, me veo como mujer, ¿verdad? Y si hago cosas, incluso eso que decía Eduardo, que vaya, hablemos de la orientación. Las veces que yo me he relacionado con otros hombres como en el plano de chill, ¿verdad? Sí ha sido como eso, es que, ay, mujer, tenías que ser, ¿verdad? Y es como, what the fuck, o sea, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? O sea, no sé, pero sí se reafirma o es un recuento constante de hacer la distinción clave de que sos mujer o sos hombre. Entonces ser no binaria para mí también es operar desde un poco lo invisibilizado, lo olvidado también, porque creo que los últimos años sí ha tenido como este resurgimiento de que existe lo no binario, pero antes de eso, ¿qué vea? O sea, ¿qué existía? Y es dentro de eso mismo de lo trans, porque claramente, o sea, transgredir lo binario implica también tener como una etapa de autoconocimiento que es así como decía Said, que es bien confusa. O sea, no hay una manera, diría yo, buena o mala de ser no binario. Porque ¿quién puta va a venir con un manual y te va a decir, a huevo, así tenés que ser? O incluso esto mismo de la androginia, pues, o sea, que muchas veces se valida únicamente si sos andrógino. ¿Y qué pasa si no lo sos, ¿verdad? O sea, también yo cuestiono un montón acerca de que si me tengo que ver de determinada manera para ser validada como no binaria. O sea, ¿por qué también? ¿Por qué sentís la necesidad? Y creo que aquí también estoy hablando porque Eduardo creo que también lo decía, de que sí, la orientación se puede partir de la orientación sexual, pero creo que es bien importante reconocer que puede que sea así, como también puede que no sea así, porque, o sea, hay matices, ¿verdad? Son diversidades, son diferencias que cada uno va a vivir según su contexto también, que aquí quiero poner a coalición como que yo sí consideraría que también es una experiencia de clase, porque claramente aquí estoy yo y yo vengo de una zona privilegiada, yo vengo de Tecla. Yo no vivo en una zona que, o sea, me vaya a pasar, o sea, sí me puede pasar. O sea, no vengo de una zona problemática, no vengo de una zona peligrosa. Entonces, también es una experiencia de clase poder estar en esos espacios y poder decir, vea, y reconocerme como soy no binario. Pero yo sé que esto no es la totalidad y lastimosamente mi investigación no se puede salir de San Salvador, pero estoy segura que en otros, tanto del lado de Occidente como de Oriente, se ha de vivir esta no binariedad de una manera bien distinta de como la vivimos acá. Solo agregaría de que siento que la no binaridad sí es bastante la experiencia de ser invisible, ¿verdad? De no ser nombrada, de no ser considerada en términos de movimientos legales y políticos como la ley de identidad de género, ¿verdad? Es importante hablar de identidades políticas, identidades sociales, identidades individuales, ¿verdad? Como identidad política es muy importante nombrar las cosas porque si no se ponen en papel, y si no se ponen en papel no tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, las personas no binarias en El Salvador, en términos de los ojos del Estado, no existen, no son personas legales, no son personas con derechos, y si no las nombramos adrede, cuando estamos tratando de legislar,
entonces entramos en el problema de que no podemos tener acceso a los mismos derechos. Por eso para mí es bien importante que en términos de identidades políticas sí se debe nombrar todo, ¿verdad? Porque si no tenemos derechos. Pero supongo que lo único que yo quisiera mencionar es esta como contradicción, siento yo, que viene con ser no binario en este país. Y la verdad siento que en todos los países, en todo el mundo, es esta dualidad entre ser invisible, de que no te consideran como una identidad como válida o real, ya legalmente, políticamente, pero también socialmente, y ser hipervisible. Cuando yo hablo de que la identidad no binaria representa como ser las posibilidades infinitas que existen para ser como persona, siento que eso choca mucho con la sociedad salvadoreña, porque siento que un montón de personas no binarias demuestran lo que tal vez muchas personas sí quisieran tener la oportunidad de experimentar, como, ¿verdad? Un hombre cis ve a otro hombre vestido con falda y le causa ira, ¿verdad? Es imposible no verle, porque esa persona usando falda representa esta libertad que muchas personas no pueden darse a ellas mismas. Entonces existe eso de ser invisibles para el Estado, pero ser hipervisibles a la sociedad y a nuestra cultura, y por eso estar expuestos a mucha violencia. Creo que es importante hablar de las diferentes maneras que hay de ser no binarias, ¿verdad? Que hay personas que se identifican como no binarias y tienen ese problema como ustedes, de aquel lado del panel expresan esa dificultad de ser invisibles, de que la gente no considere tu identidad como válida, que no te vea como persona no binaria y que siempre te asigne el rol de mujer cuando no lo sos. Y después existen no binarias muy visibles que corren riesgo cada vez que van al baño, cada vez que quieren ir a acceder a servicios públicos, a médicos, que son hipervisibles y sufren violencia, pero al mismo tiempo, porque son invisibles para el Estado, no tienen ninguna protección por eso. Yo solo quería decir que yo conectaría esas dos cosas. Es que ser invisible para el Estado es ser hipervisible para la violencia. O sea, A, B, es eso. Ajá. Porque pues así es. Y yo no quisiera hablar tanto de la no binariedad en El Salvador, sino que decir que para mí la binariedad en El Salvador es una experiencia carcelaria. O sea, es una cosa bien terrible. ¿Y por qué? Porque justo tuve una experiencia con mi mamá, porque a mí me encanta destapar mis traumas, ¿verdad? Me encanta hablar de mis traumas, porque para eso pago terapia, para poder hablarlos. Entonces, les voy a contar que mi mamá estaba obsesionada. No sé si mi mamá. Hola, mami. En vivo. Como que es en vivo. Ajá. No, bueno, mi mamá ha estado obsesionada con una canción de un artista de acá, de El Salvador, que se llama Caseros. No sé si le conocen. Bueno, ahí googleen, ¿verdad? Y pues esa mujer ha tenido esa canción en repeat desde el lunes. Yo, o sea, qué pedo. Que me alegro, ¿verdad? Me alegro que le haya gustado un montón y me la recomendaba, me la ponía, y se baña con ella y cocina con ella y hace todo con esa canción. Y llegó un momento en que cuando me la estaba enseñando me dice, bien guapo este chico, ¿verdad? Y fue como, sí, mira, es que parece europeo, no sé qué. Y yo, ok, mami, sí, ¿verdad? Pues, ajá. Y yo estaba pensando como, qué bonita esta experiencia que está teniendo, porque es que el deseo trasciende un montón de cosas, ¿verdad? Cuando vos deseas a alguien, no hay barreras. O sea, hay un montón de cosas que se pierden, no hay barreras, tan. Ojo. Eso yo estaba pensando como qué chido esta experiencia que está teniendo mi mamá de desear una persona que no personifica la hegemonía. Vaya, dejémoslo ahí, ¿verdad? Entonces yo le seguí el cuento, ¿verdad? Se va ella, yo estaba lavando los trastes, y regresa y me dice, pero mira, ¿y qué tiene entre las piernas? Y yo, mamá, iba bien la cuestión,
y se cayó. Eso yo le dije, mira, eso no es de tu incumbencia, la verdad. ¿Ya? O sea, eso no es de tu incumbencia. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué te detiene? Y eso ya no se lo dije, pero vamos ahora con esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué detenía a mi mamá de desear a esta persona? O bueno, de verle atractive. La binariedad. O sea, saber qué putas tiene entre las piernas. ¿Para qué? Para permitirse o no permitirse una experiencia. Que es una experiencia bonita, que es una experiencia chula, pues. O sea, reconocer la belleza de otra persona es una experiencia bien gratificante. Y trasciende la binariedad muchas veces. O sea, yo también me he encontrado con amigos, sobre todo hombres, que no se permiten ese tipo de deseo. O sea, al final sí lo sienten, pero hay algo que detiene, y es esa experiencia carcelaria, es esa como jaula de la binariedad que nos coarta experiencias de vida, experiencias chulas que nos van a hacer crecer, o yo qué sé, nos van a descubrir otras cosas de nuestro ser por esa binariedad. Entonces, pues sí, yo creo que más bien es eso. O sea, yo le daría un poco de vuelta a la pregunta. O sea, la binariedad en El Salvador es que nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo un montón de daño. Les agradezco muchísimo. Ya para ir finalizando, quisiera que pudiéramos hacer una reflexión ya pues individual, también colectiva. Eventualmente vamos a abrir el micrófono, sobre qué pudiéramos decirle a la niñez, a las personas jóvenes o hasta adultos que todavía se están cuestionando o se están permitiendo cuestionarse sobre su identidad. Pues yo quisiera dejar como un mensaje de calma, como calma. No es como preciso decir ya, soy una persona no binaria, o pues esta es quien soy. Y lo que hablamos también de si pues caigo en esa categoría o decido identificarme con esa categoría, pues es algo que no va a ser estático, ¿sí? Entonces posiblemente hoy me defina de esta forma, mañana de otra, y eso no tiene, o sea, no es tampoco como penalizarme, como que, uy, yo dije que era una persona no binaria, o uy, yo dije que era una persona bisexual y ahora cambié de opinión. Entonces, o no, es como que no tiene por qué ser algo estático, permanente, sino algo dinámico. Y al final, pues, la única aprobación que deberíamos de ser es la de uno mismo. Así que eso, con darle que nos sintamos bien, creo yo que ahí está todo. Qué bonito. Yo diría lo contrario. O sea, yo diría prepárense. O sea, porque esta onda es tú. O sea, sí, calma, pero prepárate, porque es decir, vaya, yo creo que empezar a cuestionarse, empezar a labrar el camino de la libertad. Vaya, sonó bien bonito, súper, pero para mí, vaya, ¿qué es esa libertad? Libertad es poder entender de dónde vienen ciertas cosas, ciertas creencias y ciertas ideas en consecuencia, sobre todo las creencias, cuáles son las creencias que tengo arraigadas, por qué están ahí y por qué las sigo replicando. Y eso nunca es fácil, o sea, cuestionarse ese tipo de cosas que son tan nucleares y tan esenciales para la constitución de una persona nunca es fácil, porque bota un montón de pilares que nos sostienen y que sostienen nuestras identidades, que sostienen nuestra personalidad e incluso a veces sostienen nuestro amor propio. Entonces es difícil, creo yo, emprender un camino de este tipo cuando se empieza, o sea, cuando se empieza a preguntar, bueno, ¿quién soy? Es una pregunta bien grande y es una pregunta que puede ser bien dolorosa, pero es una pregunta por la que vale la pena luchar, siento yo. Entonces yo sí haría un llamado a la realidad, o sea, vaya, entérate, estás haciéndote esta pregunta en este país, con estas personas en esta sociedad, y vas a encontrar, creo yo, y me voy a poner bien romántica, el regalo de la vida al final. Vea, fui al arca de la alianza, vas a ver a Dios y todo. La atalaya, ¿has visto esas imágenes de la atalaya donde hay un montón de tigres y cosas así? Vale, a eso queremos llegar.
Pero el camino es duro y puya, siempre está la posibilidad de no llegar a ningún lado, ¿verdad? Y eso también es un hecho. Y no hay nada más que como seres humanos que nos triggere con tanta fuerza que la incertidumbre. Al fin y al cabo, la rutina y todas esas cosas nos brindan seguridad y quién no quiere sentirse seguro. Pero yo creo que hay que arriesgar, ¿verdad? El que no arriesga no gana, y eso es verdad. Y pues eso, hacer un llamado también a prepararse, a acuerparse. El Salvador te va a foguear, o sea, te va a dar una entereza bien vergona, pero va a costar pues, y se vale llorar también. Y eso, qué bueno, también felicitar porque hacer esa pregunta ya es, ya es emprender camino, o sea, ya hay algo ganado con esa pregunta solamente. Primero, palabras de afirmación. Como que está bien, o sea que es algo bien duro y es algo bien difícil y que definitivamente da miedo porque no creo que haya proceso más intimidante que, como decía Marce, cuestionar todo lo que se sabe. O sea, porque, o sea, pones, o sea, es todo tu sistema de creencia, ¿verdad? Ajá, toda la estructura, todo el sistema también. Y al final creo que la no binariedad también te da, como diría yo, ¿verdad?, cierta emancipación a estar frente a un sistema violento, un sistema hostil y un sistema que te obliga, que te quiere también dormido, alienado. Entonces, como, felicitar, reconocer que es un proceso bien difícil, pero también asegurar que hay más personas que son no binarias y que también eso no se construye en la soledad, sino que en el colectivo, que creo que es algo que definitivamente por ese tipo de espacios también se reafirma. Así como decía Said, por el hecho de que somos seres sociales y a partir de la socialización con otros también descubrimos un montón de cosas acerca de nosotros mismos y eso mismo es lo que nos permite posicionarnos de una manera, para no hacerlo cliché, pero sí, orgullosa. Entonces, eso le diría como a las infancias, a las infancias no binarias que no están solos, solas, que lo que sea que están sintiendo no está bien ni está mal, sino que es un proceso que es duro, es largo, pero que también hay otras personas que son referentes. Yo veo a la juventud de hoy, que lastimosamente siento que ya no lo puedo poner en esa demográfica. Pero, puya, yo en este tema en específico, porque en un montón de otros temas están bien cagadas y lo siento por el mundo, pero en este tema yo verdaderamente veo a la gente joven y la niñez con bastante optimismo, porque, o sea, pienso sobre mi niñez y mi adolescencia en donde no tenía, por lo menos cercano a mí, por lo menos personalmente, no tenía ningún referente que me demostrara que habían otras opciones, que no tenía que vivir encarcelada por el resto de mi vida. Y los referentes que tenía en las películas y en la serie eran estereotipos como completamente dañinos. Y veo espacios ahora, como la Casa Rosada, en donde veo a tanta gente joven como encontrando comunidad y sintiéndose a salvo y sintiéndose con el espacio para poder explorarse, para poder acuerparse una a otras, y de verdad me llena el corazón porque yo como pienso en la falta que me hizo eso en mi niñez y mi adolescencia y la felicidad que veo de ver a otras personas ahora sí poder como tener una adolescencia más plena, más verdadera, como más genuina, que siento que es algo muy positivo. Entonces supongo que el mismo mensaje es que no tienen, o sea, no están solas,
y que existe esta comunidad y existen personas que les pueden ayudar o acompañar en el proceso tan difícil, tan aterrador que es tratar de definirse a uno mismo y entender que ese proceso nunca termina y que nunca es estático. Yo solo agregaría, bueno, yo no tengo un mensaje para la niñez en general, tengo un mensaje para mi niñez, que creo que es algo más acertado, algo a quien le podría decir algo, siento yo. Y creo que a mi misma niña le diría que sea todo lo vulgar que se le ocurra, que sea la máxima expresión de vulgaridad y que... Ay, no quería llorar y era la última pregunta. Yo estuve cerca. Primero eso, que sea la máxima expresión de vulgaridad que pueda conocer, que probes todo lo que querrás. Y Elisa, niña, porque siento que a mi persona niña la veo como Elisa y no la veo como Said. Si quisiera que Elisa pudiera ver que está tan acompañada, incluso a pesar de haber sido hiriente, porque fue una niña muy hiriente, pero hay mucha gente que acuerpa, y también que ojalá, no sé, que esa Elisa niña hubiera podido experimentar muchas cosas desde antes sin miedo, como el boxeo. Yo siento que lo viví muy plenamente, pero que ojalá otros niños puedan también vivir con más plenitud todas esas cosas, ¿verdad? En las que nosotros ya gozamos, porque yo siento que yo ya he gozado de muchos privilegios, no solo por tener una mamá que ha abrazado mucho quienes somos, sino también por todo lo que me envuelve, ¿verdad? Todas las variables que envuelven mi contexto. Y entonces, eso tal vez, pero eso es lo que más pienso, como que ojalá Elisa pueda ser lo más vulgar posible. Bueno, definitivamente creo que este espacio ha sido tremendamente necesario y muy valioso para todas las personas que estamos pues prestando atención, también vulnerándonos, sintiendo con toda esta energía que está ahorita aquí con nosotros. Únicamente agradecer, sé que todos estamos impactados, así que entiendo el silencio y lo respeto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están escuchando y en especial a todas las personas que han sido panelistas en este foro. Ha sido algo sumamente enriquecedor para mí, también me identifico como una persona no binaria, empezando en la vida a cuestionarme, entonces les agradezco porque realmente no solamente nos han abierto sus mentes y sus experiencias, sino que también sus corazones, y personalmente por ser Piscis, yo ahí he donado, así que les agradezco un montón y les pido que por favor le den un gran aplauso a todas estas personas porque ha sido apasionante.